días, mis hermanos. Qué bueno saludarles en esta mañana. Luego de esta semana que, como sabemos, fue una semana de tensión en nuestro país, de protestas, de preocupación en muchos ámbitos e instancias de nuestra nación. Todo esto solo nos sigue dando razones y motivos para no dejar de orar al Señor, de acudir a aquel que tiene todo poder y misericordia, para que Él en su bondad, nuestro Señor en su bondad, traiga aires, tiempos de refrigerio en nuestra nación, y esto lo hace pues con su misericordia y su gracia, interviniendo desde los corazones y en cada vida, cada familia. Y oremos por eso, que el Señor nos permita ver y ser instrumentos de sus manos, en nuestra nación en eso. Vamos a orar y vamos a ir al sermón de esta mañana. Continuamos con la serie Cristo primero en todo, completos en Él, una serie basada en la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos entonces a hacer una oración para entrar en nuestro pasaje de esta mañana. Padre, queremos darte muchas gracias por tu gran amor, bondad, poder, misericordia en nuestras vidas, por llenarnos de ti y permitirnos en este momento ser guiados por tu Espíritu Santo para la comprensión de tu palabra, y luego pedirte ser guiados también para ponerla por obra. Pedimos que podamos exponernos ante la luz de tu verdad para que nos cambies, nos transformes en nuestras maneras de pensar, sentir, vivir, actuar, todo lo que somos, para que tú seas honrado, glorificado, y el mundo también sepa y vea a través de tu iglesia tu gran amor y misericordia. Por eso, háblanos, enséñanos hoy y afírmanos una vez más en la verdad que estamos aprendiendo y estudiando en esta linda carta a los Colosenses. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Avanzamos en nuestro capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos a leer los versículos 10 al 14, aunque vamos a estar estudiando o enfocando nuestro estudio esta mañana, el sermón de esta mañana, en los versículos 12 al 14. Pero vamos a leer desde el versículo 10. Colosenses 3, 10 al 14. Vamos a estar leyendo y, como dije, vamos a estar particularmente viendo los versículos 12, 13 y 14. Leemos entonces Colosenses 3, 10 al 14. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Verso 12. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Amén. Al llegar al capítulo 3, primero estuvimos viendo que debíamos mirar y poner nuestra mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Recuerdas que estuvimos viendo eso en los primeros 4 versículos de este capítulo 3. Luego estuvimos avanzando en este capítulo y se nos dijo, y la palabra nos dice, que debiéramos hacer morir en nosotros las cosas de la tierra y desecharlas, es la expresión que el apóstol usa allí. Pero este desechar no solo tiene que ver con una acción hacia el pecado en nuestras vidas, o más bien, no es solo que desechemos aquellos malos hábitos o aquellas acciones pecaminosas o intenciones pecaminosas de nuestra vida, sino que deben ser ahora, como vamos a ver, reemplazadas por virtudes que vemos en la persona de Jesús. Y por eso entonces el mensaje de esta mañana lo he llamado, sencillamente viendo lo que encontramos en esta sección, vestidos del nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre. ¿Qué hemos dicho hasta el momento y qué ha dicho la palabra y Dios a través de su palabra? Que al viejo hombre, al que es conforme a lo terrenal, debemos desecharlo, y del nuevo hombre, del celestial, o del que es conforme a Cristo, debemos vestirnos entonces.
Algo muy importante, como hemos establecido en esta carta, es que dijimos que los capítulos 1 y 2, Pablo ha establecido la base doctrinal, teológica, el fundamento sobre todo lo que Dios, que nos habla de todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo en nuestras vidas, diciéndonos entonces, estableciendo que Cristo tiene la supremacía sobre todas las cosas, para luego entrar al capítulo 3 y 4 y hablarnos y mostrarnos las implicaciones que tiene la supremacía de Cristo en la vida del cristiano. Es decir, cómo debemos vivir si decimos ser cristianos, cómo debemos vivir y cómo se espera que vivamos bajo el hecho de proclamar y confesar y creer que Cristo es el primero en todo, Cristo es el primero en nuestra vida y nosotros estamos completos en él. Y la manera en la que Pablo escribe y la Biblia nos habla de cómo debemos vivir, pues lo hace dentro de muchos verbos a través de los imperativos. Y los imperativos son descripciones que no solo nos dan un mandato, sino que, como digo, describen la manera en la que se espera que la iglesia viva a la luz de la verdad ya establecida, el hecho de que Cristo es el primero en todo. Y en toda la carta a los Colosenses hay 30 imperativos, de los cuales solo 4 están en el capítulo 2, que hacen parte de la primera sección, y 26 hacen parte en los capítulos 3 y 4, y bueno, que es la sección que ya estamos estudiando. Ustedes recordarán que en el capítulo 2 estuvimos viendo este llamado de andar en Cristo Jesús, del hecho de que cuidemos de que nadie nos haga cautivos, de que nadie se constituya en nuestro juez y que nadie nos prive de nuestro llamamiento. Estos pues con el llamado a cuidar nuestra vida espiritual, de caer en aquellas maneras o formas de cristianismo alteradas, distorsionadas, centradas en el hombre, no centradas en Cristo, centradas en el esfuerzo humano. Entonces esto se nos llama, vivimos en el capítulo 2, que debiéramos cuidar nuestro caminar, nuestra vida espiritual de estos peligros. Y los imperativos que aparecen en los capítulos 3 y 4, como les dije hace un momento, pues se nos da como descripciones de lo que es una verdadera espiritualidad. Vuelvo a decir que en el capítulo 2 Pablo advirtió a la iglesia acerca del peligro de una falsa espiritualidad. Para ahora entonces Dios decirnos cuál es la verdadera espiritualidad. La espiritualidad de aquellos creyentes que buscan y ponen su mente en Cristo Jesús y en las cosas de Cristo Jesús. En la sección de los versículos 5 al 9 de este capítulo 3, encontramos y recordamos que tenían que ver con el hecho de desechar aquellas cosas que caracterizan al viejo hombre con sus malos hábitos. Allí se nos dijo y vimos que debíamos hacer morir estos malos hábitos, debíamos desechar y no debiéramos mentir. Luego en los versículos 9 al 11 se nos habla y vemos en estos versículos acerca de la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, un nuevo hombre, una nueva humanidad, una nueva comunidad que es la iglesia, nuevas personas que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo al darnos Él nueva vida, que entonces vamos siendo renovados conforme a la imagen de aquel que nos ha creado. Es decir, es lo que Dios ha hecho en nosotros. Así entonces llegamos a la sección que vamos a ver hoy y en las próximas semanas, que son los versículos 12 al 17, o particularmente hoy y la próxima semana más bien. Y en esta porción de los versículos 12 al 17 hay 4 imperativos importantes que, como vamos a ver y estamos diciendo, van a describir este nuevo hombre, esta nueva mujer que ha puesto su fe en Jesús, que ha sido transformado, que ha recibido la nueva vida por medio del Espíritu Santo. Y en lo que veremos hoy, pues se nos señala lo que los creyentes debemos vestir, como una manera analógica o metafórica que Pablo usa para hablar de algunas virtudes que se esperan que los creyentes tengamos como respuesta a lo que Dios ha hecho. Es decir, una identidad justa debe dar como resultado un comportamiento justo. Dicho comportamiento entonces es la manifestación externa de una transformación interna que ya ha ocurrido.
ocurrido y que constituyen la evidencia o en la prueba segura de que precisamente esa nueva vida, esa transformación ha sucedido. Y hay 4 aspectos, 4 mandatos que encontramos en esta sección del 12 al 17. Vístanse de, que es lo que vamos a ver hoy. En el versículo 15 se nos dice que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. En el verso 15 también se nos dice que seamos agradecidos, y en el verso 16 que la palabra de Cristo debe abundar ricamente en medio nuestro, para luego entonces decirnos que toda esta verdadera espiritualidad también tiene implicaciones en nuestras relaciones familiares, en aquellas cosas que tienen que ver con nuestra vida moral, en relación, como veremos hoy, con otros creyentes, en el hogar, en el trabajo, en nuestro servicio. El evangelio debiera afectar todo en nuestra vida, y todo esto en medio de la necesidad, como dije hace un momento, de que la palabra habite ricamente en medio nuestro, en nosotros. Entonces, vivir de esta manera debiera ser y ha de ser incentivado, y es el resultado de lo que Cristo ha hecho primero en nuestras vidas. Por eso la supremacía de Cristo tiene grandes implicaciones para nuestra manera de vivir. Estamos viendo ahora algunos aspectos que mencionamos hace unas semanas en el capítulo 1. Ustedes recordarán cuando dijimos que es tan importante crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad para hacer en todo aquello que a Él le agrada. Y todas estas instrucciones, insistiremos, tienen que ver con una vida centrada en Cristo Jesús. Muy bien, como les dije entonces, vamos a ver los versículos 12 al 14, en la que leemos acerca de algunas virtudes de las que los creyentes debemos vestirnos, y virtudes que deben guiar nuestras relaciones entre nosotros los creyentes. Y todo en nuestra vida entonces debiera estar gobernado por la supremacía de Cristo, por poner nuestros ojos y nuestra mente en Él, y como el hecho de que Él es nuestra vida, esto afecta y nos lleva a maneras de vivir que le honran y que nos bendicen mutuamente. Para esto entonces vamos a contestar hoy 3 preguntas en estos versículos 12, 13 y 14. 3 preguntas que vamos a contestar a la luz de estos versículos que estamos entonces estudiando. ¿Qué prendas debemos vestir? ¿Por qué vestir estas prendas? ¿Y cuál es la prenda que une? 3 preguntas muy sencillas que nos van a permitir recordar la verdad que encontramos en los versículos 12 al 14 del capítulo 3 a los Colosenses. ¿Qué prendas debemos vestir? ¿Por qué vestir estas prendas? ¿Y cuál es la prenda que une? Veamos entonces la primera pregunta. ¿Qué prendas debemos vestir? En el versículo 12 se nos dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces, comienza diciendo el apóstol Pablo. Esto nos conecta con toda la sección anterior que ya hicimos un pequeño repaso en los minutos anteriores. Es decir, sobre la base de lo que se ha dicho anteriormente, se nos manda o exhorta a los creyentes a vestirnos. Es decir, lo diríamos en pocas palabras de la siguiente manera: como han sido vestidos del nuevo hombre que se va renovando, entonces vístanse de las virtudes de este nuevo hombre. Es decir, aunque se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza y se han puesto el ropaje de la nueva naturaleza, revístanse de estas virtudes. Puesto que han desechado al viejo hombre y se han vestido del nuevo, entonces vístanse con estas características, con estas virtudes. Y claramente son virtudes que primero vamos a encontrar en Cristo Jesús, y que por lo tanto al ponerlas o al vestirlas en nuestra vida, usando esta misma metáfora, entonces nos van a hacer como Cristo. Recuerda lo que leímos y aparece en los versículos anteriores: un hombre nuevo del cual debemos vestirnos, que se va renovando conforme a la imagen de aquel que lo creó. Es decir, vestirnos de estas virtudes nos hacen como Cristo. Y Pablo entonces va a enumerar 5 virtudes que abordan de manera especial las relaciones personales dentro de la iglesia.
Ten presente muy claro esto durante este sermón, porque estas cosas que Pablo establece aquí, inspirado por el Espíritu Santo, tienen que ver precisamente con nuestras relaciones, con la manera en la que nos relacionamos como iglesia. Pero antes de enumerar o decir de qué cosas debemos vestirnos, Pablo nos dice, la Escritura nos dice, vístanse. Y esto hace el contraste con lo dicho anteriormente. Recordarás que en la sección anterior se nos dice, quita o despoja de tu vida estas cosas, estos malos hábitos. Pero ahora se nos dice, vístete con estas nuevas cosas. Nos dice entonces, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. Algo que nos va a ayudar de pronto a ilustrar lo que ocurría es que en el Imperio Romano el vestido, la manera de vestir era realmente algo muy importante. Y aunque los significados del vestido podían cambiar de acuerdo al estatus social, era realmente muy notorio que la calidad y la textura de los vestidos y de la ropa que se usaba en casa, que una persona usaba, indicaba su estatus y aún estaba relacionado con su estado moral íntimo. Es decir, ocurría que las personas ricas o pobres o del gremio al que pertenecieran, si fueran religiosos, artistas, artesanos, esclavos, libres, lo que fuera, se identificaban rápidamente por su manera de vestir. Tanto que el soñar con vestirse de un vestido suave y costoso era algo favorable para el rico porque eso representaba la continuidad de su prosperidad, pero también el anhelar y el soñar con vestirse con ropas suaves y costosas era para el pobre algo que iba a demostrar su mejoramiento social y económico. Es más, la forma de vestir costosa creaba un sentido de superioridad social y que hacía o establecía y aún así aseguraba grandes diferencias de unos sobre los otros. Y esto era entre muchas cosas porque las telas eran muy costosas y por este hecho aquellos que vivían en la pobreza o en la miseria no podían permitirse este tipo de lujos, si lo puedo decir de esta manera, este tipo de comodidad a través de una prenda de vestir. Entonces el estatus estaba muy ligado al aspecto de las personas y lo que hacía grandes esfuerzos por parte de muchos por cuidar la apariencia, porque la apariencia le decía a las demás personas quién eras, ¿sí? Qué tipo de personas eras y si eras o no alguien al cual podías acceder. Entonces las personas que no hacían parte de la élite social pues tenían que conformarse y contentarse con vestidos vastos y de mala calidad. Ahora, con las palabras que Pablo escribe allí a la iglesia, los creyentes debían entender que Pablo no estaba usando la metáfora de vestirse para crear diferencias de élite espiritual dentro de la iglesia, como si se distinguiera por encima unos de otros aquellos que fueran como va a describir en este pasaje. No, esto de élites espirituales, de alguien más importante que otro dentro de la iglesia, era algo que los falsos maestros sí enseñaban, pero esa no era la intención de Pablo. Pero Pablo usa esto de una manera muy contraria, muy hermosa, muy sencilla y muy diciente para la realidad de lo que vive un cristiano y cómo podemos vivir como iglesia. Pablo sí está mencionando una forma de vestir con ropas realmente costosas si pensamos en lo que costó adquirir y vivir esta manera o vivir de esta forma. Y es porque podemos vivir de esta manera, vestirnos de estos ropajes, de estos vestidos, porque Cristo murió en la cruz, porque su muerte fue el precio dado para que podamos vivir nuevas vidas, es lo que quiero decir. Además del hecho de saber y establecer que esta manera en la que Pablo habla nos dice de la altísima calidad espiritual y moral que debe caracterizar a un creyente en vez de separar lo que Pablo busca y lo que la Biblia busca, lo que el Señor busca a través de su palabra, al hablarnos en esta mañana, no es separarnos, sino unirnos.
Entonces, todas estas cosas son atuendos de carácter que toda persona que ha puesto su fe en Jesús puede tener, y no unos pocos especiales, como decían a veces o como a veces ocurre en nuestros días. Es decir, estas virtudes han de distinguir a quienes las tengan como personas que entonces han sido transformadas por Dios, y en las palabras del verso que estamos leyendo, como escogidos de Dios, santos y amados de Dios. Y recordemos entonces que ser escogidos, santos y amados de Dios no es por causa nuestra, sino a pesar de nosotros. Es porque Dios lo ha querido así. ¿Qué quiero decir con esto? Y aclaro, no es que estas virtudes te hagan alguien escogido, santo y amado por Dios. No, estas virtudes describen que ya alguien ha sido escogido, santo y amado por Dios. Es la evidencia. Pero ¿qué es esto de ser escogidos, santos y amados de Dios? Como leemos en el versículo 12. Bueno, por un lado, la verdad de ser escogidos de Dios es una expresión que identifica a la iglesia de Cristo Jesús. Y se los explico de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento se habla de esta manera escogidos para identificar al pueblo de Israel. Dios había escogido a Israel de entre todas las naciones de la tierra para que ellos fueran su pueblo especial, teniendo ellos un pacto con Dios, lo cual era un privilegio y una gran bendición. Entonces, en el Antiguo Testamento, escogidos identifica a Israel. También el Antiguo y el Nuevo Testamento usa la expresión escogido de Dios para referirse al Mesías, al Salvador, donde entonces la elección también se usa para darnos una referencia clara y directa acerca de Cristo, como aquel que fue escogido por Dios, como el profeta, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro sumo sacerdote. Es decir, nadie más que Cristo puede ni fue escogido para llevar a cabo estos oficios. Entonces, la elección por parte de Dios en relación con Cristo tiene que ver con el cumplimiento del plan de Dios de salvación y la seguridad de esta salvación en la iglesia. De ahí entonces, como dije hace un momento, también la expresión escogidos de Dios es una indicación a la iglesia de Cristo. Dios nos escogió como su pueblo, dice la Escritura, desde la eternidad. Y Cristo, y solo Cristo, hace posible que esta salvación del plan de Dios claramente se aplique y se lleve a cabo perfectamente en nosotros. Por eso decimos, como dice 2 Tesalonicenses 2:13, que fuimos escogidos por Dios para salvación. Y entendamos que la elección por parte de Dios en relación a la iglesia tiene que ver entonces con el hecho de que Dios escogió a Cristo para ser nuestro Salvador. Por eso esta verdad es muy hermosa para todos nosotros, porque nos enseña que los creyentes fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y esta elección descansa sobre la soberanía de Dios, quien en sus designios tiene la sabiduría, tiene el poder para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Dios no nos llamó por nuestras buenas obras. Dios no nos llamó por nuestros buenos propósitos. Dios no nos llamó ni siquiera por nuestros deseos de acudir a Él, deseos que no teníamos tampoco. La Biblia nos dice que Él, según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, nos escogió. Dice 2 Timoteo 1:9. Entonces, esta elección hecha antes de la fundación del mundo es una elección hecha y que es posible solo por medio de Cristo. Lo que nos dice entonces que toda bendición, escucha esto muy bien por favor, que toda bendición que Dios nos da es únicamente porque estamos en Cristo Jesús. Es decir, los cristianos, la iglesia, estamos en Cristo desde la eternidad y hasta la eternidad según la buena voluntad de Dios. Y esto son buenas noticias para todos nosotros. Nuestra salvación es la realización en el tiempo de la historia de esa elección que tenemos por la fe en Cristo Jesús.
En otras palabras, decir que somos cristianos es la expresión de esa elección eterna. Y esto entonces nos da la base de lo que estamos estudiando hoy, porque los frutos que acompañan la salvación nos da a nosotros la prueba o la evidencia de la elección de Dios. Fuimos escogidos por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y eso nos hace ser santos y amados por Dios. Aún con todo eso, recuerda que la elección, siendo eterna, soberana y por gracia, nunca es una licencia para pecar. Recuerda que fue la elección de Dios a pesar de nosotros. Por eso leemos aquí que somos escogidos de Dios, santos y amados también de Dios. ¿Por qué como cristiano vives diferente? ¿Por qué se nos llama a vivir diferente? Porque bueno, eres y somos escogidos de Dios, eres santo y amado de Dios. Es decir, se espera que vivamos de acuerdo a lo que ya somos en Cristo Jesús. Y aquí entonces, antes de decirnos qué debemos hacer, ¿recuerdas? Y estamos diciendo, se nos establece qué somos en Cristo Jesús. Eres, al estar en Cristo Jesús, alguien que Dios ha escogido, alguien que Dios ha santificado y alguien que Dios ama eternamente. Eres escogido, santo y amado de Dios. Santo de Dios, eso es lo que somos y es como debemos vivir por ser parte del cuerpo de Cristo. Hemos sido apartados por Dios y apartados para Dios. Se nos dice que somos también amados de Dios. Y hace unos meses vimos una pequeña serie sobre el amor de Dios que titulamos Dios me ama. Recordarás, y si no puedes buscar también allí en el canal de YouTube de la iglesia esta serie y muchas de las que hemos enseñado en los últimos meses en la iglesia. Y allí en esta serie de Dios me ama dijimos que Dios nos ama a pesar de nosotros, que Dios nos ama aunque a veces eso duela, y que Dios nos ama y nada va a cambiar eso. Y eso es una gran verdad para nosotros, pero es una verdad que solo es posible por estar en Cristo Jesús. Mira, te lo explico de la siguiente manera. En la Biblia leemos que Dios Padre dijo de Jesucristo: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo toda mi complacencia. Y entonces, cuando un hombre y una mujer ponen su fe en Cristo Jesús, pasan a estar en Cristo Jesús. Y al estar en Cristo Jesús, el amor que el Padre expresó hacia su Hijo Jesucristo, un amor en el que Él dijo: eres mi Hijo amado y en ti tengo toda mi complacencia, es un amor que se extiende a nosotros, aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y por eso se asegura en tu vida que Dios te ama. Si has creído en Jesús, puedes decir que eres amado por Dios. Sí, esa es la verdad de esta mañana. Eres escogido por Dios, santo de Dios y amado de Dios. Porque Dios nos ve a través de Cristo Jesús. Ahora, si quisieras profundizar más en las bendiciones que hay en haber sido escogidos por Dios, te animo a que leas y estudies Efesios capítulo 1. Es entonces en nuestra identidad como escogidos de Dios, santos de Dios y amados de Dios, que debemos vestirnos de estas cosas que nos dice Pablo en los versículos 12 al 14. Es decir, ser el pueblo escogido de Dios lleva responsabilidades. Vestirse de estas virtudes está de acuerdo entonces al hecho de haber sido escogidos por Dios como su pueblo santo y amado. Es decir, es vivir en concordancia con lo que somos, un pueblo santo y amado por Dios. Dice entonces Pablo que debemos vestirnos con 5 prendas. Revístanse, dice allí, de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.
Estas nos recuerdan claramente las expresiones o descripciones del fruto del Espíritu Santo allí en la carta a los Gálatas. Y nos anuncian de maneras vivas y reales lo que la gracia de Dios ha hecho en las personas. Y todas estas las vemos en la persona de Cristo Jesús. Jesús es en quien verdaderamente y realmente podemos ser aquello que Dios planeó que fuera el ser humano. Y cuando vivimos como la Biblia nos indica, estamos siendo como Cristo y así entonces cumpliendo el diseño de Dios. ¿Recuerdas el Salmo 133:1? Donde allí se nos dice: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es un salmo muy lindo. Bueno, Colosenses nos dice cómo se hace real ese salmo. Entonces Dios nos está diciendo que somos sus escogidos, que Él nos ha hecho santos y que nos ama eternamente. Y a razón de esta verdad se nos pide que vivamos en concordancia con lo que somos en Cristo Jesús. Y para esto entonces se nos pide que nos vistamos con las siguientes virtudes. Tierna compasión. Este es un hebraísmo que se refiere literalmente a las partes internas del cuerpo humano: el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, es decir, las entrañas, lo de adentro, porque allí de esta manera se usaba metafóricamente o de manera figurada para hablar del lugar donde residen las emociones, y ese es el uso que Pablo está dando en este versículo. Por eso se nos dice: vístanse de una entrañable compasión, que lo que ustedes sientan sea profundamente compasión hacia otros. Tengan un sentimiento compasivo allá en su interior, apremiante, que se manifieste hacia los demás. Y mis hermanos, se necesitan personas que tengan tierna compasión en medio de la iglesia y en este mundo, en familias y en todas las relaciones, porque vivimos en un mundo que se ha insensibilizado ante las necesidades de otros. Nos dice que nos vistamos de bondad. Bondad, la bondad es esa gracia que penetra todo el ser de una persona y que suaviza cualquier dureza de nuestro corazón. Es una generosa sensibilidad hacia los demás, provocada por una genuina preocupación por lo que las personas sienten, desean o están atravesando. Y la parábola del buen samaritano allá en Lucas 10:25 nos ilustra muy bien lo que es el ser alguien bondadoso y nos muestra entonces el ejemplo a seguir. La humildad, nos dice Pablo. Pablo nos habla y nos dice que la humildad, y está defendiendo la humildad como una virtud cristiana, condenando al mismo tiempo esa falsa humildad de los falsos maestros que aparentaban humildad. Recordarás allí en el capítulo 2. Y si observamos nuestro entorno, vivimos en una sociedad que en muchas instancias se compite sin cesar con los demás por alcanzar una gloria que es realmente pasajera. Y vivimos como en una especie de juego que promueve pasar por encima de otros y que estimula realmente el egocentrismo y la arrogancia. Y a veces pudiera considerarse la humildad como una debilidad, pero el cristianismo realmente ve la humildad y lo eleva al nivel de una virtud. La humildad es entonces ese antídoto contra el amor propio que envenena nuestras relaciones. La humildad nos permite servir a los demás, se vea o no, sea notorio o no el servicio que estamos haciendo. Mansedumbre. La mansedumbre también está muy relacionada con la humildad. No es debilidad de carácter ni flaqueza. La persona mansa reconoce que también es pecadora y que está dispuesta a soportar las cargas que los pecados de otros nos ponen. Alguien definió la mansedumbre como el poder
que en una situación de conflicto nos capacita no para condenar a un hermano, sino para ayudarlo. Es decir, la mansedumbre, aunque pudiéramos tener motivos y razones de queja, como mencionaremos en un momento, contra otros, la mansedumbre nos mueve a ayudar a otras personas. Y la última virtud de la cual debemos vestirnos es la paciencia. Y recordarás que mencionamos al principio de esta serie que la paciencia tiene el sentido de ejercer un dominio propio y mantener la calma con un corazón grande. Involucra eso, dominio propio, mantener la calma y un corazón muy grande, porque la paciencia no solo la necesitamos para permanecer firmes bajo las pruebas. Muchos pasajes en la Biblia, cuando hablan de la paciencia, tienen que ver con esta virtud que debe tener un cristiano hacia otras personas. Es la paciencia en sus relaciones, en nuestras relaciones. Así la paciencia entonces no está centrada en sí misma. Es más bien una acción que se abre al prójimo, sale a su encuentro y facilita que podamos tener unas vidas en común. Paciencia entonces es esa cualidad de nuestra mente, de nuestro corazón, que sí nos permite a uno soportar a veces a las personas desagradables, maliciosas y crueles sin dejarnos amargar, desesperarnos o irritarnos. Por lo tanto, la paciencia sería lo opuesto al resentimiento, a la vergüenza, a la amargura o a la ira. Estas son las 5 virtudes que primero se nos dice que debemos vestirnos. Viendo estas virtudes en su conjunto, entonces son características de la verdadera espiritualidad y de la verdadera unión y comunión entre los creyentes. Veamos ahora que hay entonces 2 razones muy importantes por las que entonces necesitamos vestirnos con estas virtudes. Y esta nos lleva entonces a la segunda pregunta de esta mañana. ¿Por qué vestir estas prendas? En el versículo 13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Por qué vestir estas prendas del versículo 12? Bueno, porque estas nos conducen a 2 acciones puntuales: soportar y perdonar. Es decir, sin estas virtudes, sin vestirnos de estas virtudes, no pudiéramos soportarnos unos a otros ni perdonarnos unos a otros. Esto nos habla del propósito que tienen todas estas virtudes. Vistámonos de estas virtudes para poder entonces soportarnos y perdonarnos unos a otros. Estoy diciendo que no es posible soportarnos ni perdonarnos, como la Biblia nos indica, sin vestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Todos hemos estado, y sin temor a equivocarme, estaremos en la situación de tener que perdonar o necesitar perdón, de tener que soportar o necesitar que alguien nos soporte. Y seguro nuestras esposas estarán haciendo así en este momento, ¿cierto? Necesitamos de todas estas cosas para que podamos vivir como el Evangelio nos dice que vivamos. Palabras como estas nos dicen claramente que somos vulnerables. Por lo tanto, mis hermanos, no te escandalices o que no te tome por sorpresa cuando alguien peca, porque recuerda, pero todavía no somos lo que habremos de ser. Hemos sido vestidos de un nuevo hombre que se va renovando, y entonces pasajes como estos nos preparan, nos anticipan que en algún momento vamos a necesitar echar mano de lo que Dios está haciendo en nosotros al transformarnos en su carácter, con el carácter de Cristo, y ponerlo por obra. Por eso entonces, si esperamos vivir en algunos momentos de tensión difíciles en nuestras relaciones, queriendo, necesitando soportarnos y perdonarnos mutuamente, necesitamos vestirnos de estas 5 virtudes. Se nos está diciendo que en algún momento habrá razones para censurar a otro. Se nos advierte la posibilidad que alguien tenga queja contra otro. Por eso entonces se necesita del carácter de Cristo en nosotros para soportarnos y para perdonarnos.
Y sé que hay ocasiones en las que pudiéramos decir, pero ¿por qué debo perdonarlo o perdonarla? Y más cuando no es la primera vez. Bueno, ¿quieres saber cuál es la razón para perdonar y soportar? Una sola. Escucha esto. Porque el Señor te perdonó primero. ¿Por qué debo perdonar a aquel que me sigue ofendiendo? Bueno, el Señor nos está diciendo, recuerda, el Señor te perdonó primero. Eso es lo que dice la Escritura. Léelo allí en el versículo 13. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y al incluir esta frase se establece entonces a Cristo como el modelo de perdón. Y recordarás, y si volteas la página de tu Biblia hacia atrás, vas a encontrar que en el versículo 13 del capítulo 12 nos dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Escucha, habiéndonos perdonado todos los delitos. Para que Dios nos otorgara su perdón era necesario, como requisito indispensable, el derramamiento de la sangre de Jesucristo y su muerte, y luego su resurrección como una muestra de haber sido aceptado como nuestro sustituto. Ahora, esto era necesario, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, para que realmente fueran perdonados todos nuestros pecados. ¿Escuchaste bien? Escucha bien esto, porque esto tiene grandes verdades, implicaciones en nuestra vida para nuestra seguridad. Por la fe en Cristo Jesús, por medio de un arrepentimiento genuino, por la obra que hizo Cristo en la cruz, puedes tener perdón de todos tus pecados. Así lo dice este versículo, capítulo 2, verso 13. Por Cristo tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Y con esto en mente se nos está diciendo que no debe haber limitaciones de ningún tipo al perdonar a quien ha pecado contra nosotros o quien nos ha ofendido de alguna manera. Y esto lo vemos en las palabras: perdónense unos a otros si alguno tiene queja contra otro. ¿Tienes queja contra otro? Le he dado motivos a mis hermanos para que tengan queja contra mí. Alguien me ha dado motivos por los cuales yo pudiera censurar a mi hermano o mi hermana y quejarme de él, de su pecado contra mí. Bueno, el Señor hoy me recuerda y te recuerda. Cristo perdonó todos tus pecados. No merecías. No merecías ser perdonado. Merecías ser condenado. Pero Cristo te perdonó todos tus pecados. Y porque Cristo perdonó todos tus pecados, entonces no retengas el perdón a quien te ha ofendido. Entonces, cuando sintamos o pensemos en no perdonar, teniendo razones para no hacerlo, el Espíritu Santo nos ayude a recordar que el Señor tampoco tenía razón para perdonarnos, pero aún así Él nos perdonó todos nuestros pecados. Jesús enseñó esto en Lucas 17:4, cuando nos enseña que debe ser el perdón dado 7 veces en un mismo día y hasta 70 veces 7, es decir, un perdón sin límites. Y es que la experiencia de haber sido perdonados por Cristo es lo que da el impulso de esta tierna compasión. Es el perdón de Cristo hacia nosotros el que impulsa la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia para poder soportarnos y perdonarnos unos a otros. Te digo, mi hermano y mi hermana, nuestros problemas en la iglesia, nuestros problemas en casa aún, como veremos en unos versículos más adelante, han de ser resueltos como cristianos. ¿Sabes cómo? Con gracia. ¿Sabes cómo debiéramos resolver nuestros problemas? Una pequeña pero grande palabra: gracia. Gracia. Gálatas 6:1 al 3 nos dice esto. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña
a sí mismo. Necesitamos que el perdón sea real en nosotros. Necesitamos aprender a soportarnos, a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Necesitamos aprender a pasar por alto muchas de las ofensas que nos cometen. La parábola de los dos deudores en Mateo 28 nos ilustran esto y nos hablan de cuán importante es la verdad del perdón. Recordarás esa parábola que nos habla de un hombre al que se le perdonó una deuda que él no podía pagar. Él imploró por el perdón de su Señor y le fue otorgado este perdón. Salió de la audiencia ante su Señor y se encontró con alguien que le debía mucho menos de lo que le fue perdonado, y él no fue capaz de perdonar. Este señor, en la historia, en la parábola, se enteró y nos dice los versículos 32 al 35 lo siguiente de Mateo 18. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda, ¿por qué me suplicaste? ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Mira esta verdad. ¿No debiéramos nosotros también compadecernos de aquellos que nos deben, que nos ofenden, que han pecado contra nosotros, cuando el Señor nos ha perdonado pecados más graves, más grotescos y que no podíamos nosotros saldar por nuestra propia cuenta? El Señor nos está diciendo: espero que perdones a aquel que te ha hecho daño, a aquel que te ha ofendido, por el solo hecho de que yo te he perdonado. Por eso Jesús dijo en el verso 35, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. ¿Qué nos dice esto? Que debemos perdonar incluso antes de que la parte o la persona que nos ha ofendido pida perdón, porque Jesús nos está diciendo que el perdón es también una actitud de nuestro corazón. Es decir, tú puedes perdonar cuando alguien venga a pedirte perdón, pero puedes tomar la decisión de perdonar incluso antes de que te pidan perdón, o incluso si no te llegaran a pedir este perdón. Si tú eres como yo, realmente soportar y perdonar en muchas ocasiones se hace muy difícil. Es verdad. Y si somos más honestos, nosotros nos volvemos personas difíciles de soportar y perdonar. Pero es otorgando y recibiendo perdón una de las maneras que hacemos real y visible el Evangelio entre nosotros. Ya que hemos contestado cuáles prendas debemos vestir y por qué, esto nos lleva entonces a la tercera pregunta de hoy. ¿Cuál es la prenda que une? ¿Cuál es la prenda que une? Ya respondimos qué prendas vestir y por qué. Estas 5 virtudes debemos vestirlas porque son necesarias para soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Porque Cristo nos perdonó, así debemos perdonar a otros. ¿Y cuál es la prenda entonces? En tercer lugar, la prenda que une, verso 14. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Pablo sigue usando la metáfora de vestirse de Cristo y ahora nos dice que sobre estas 5 virtudes del versículo 12, hemos entonces de poner la prenda del amor, y usa esta expresión porque el amor es el vínculo de la unidad. La palabra vínculo tiene el sentido de algo que sujeta varias partes entre sí, siendo estas partes diferentes. Piensa en un barco. ¿Sí? En cómo todas las piezas de un barco, siendo tan diferentes y en algún momento separadas, han sido unidas, solidificadas, han sido establecidas para formar una sola pieza llamada barco, y luego mantenerse firme, y se esperaría en el mar, incluso en las tempestades. Entonces se nos está diciendo: el amor es el vínculo que nos une como miembros, y es el vínculo que une todas estas virtudes. Es decir, el amor de Dios en nosotros, el amor de Dios a través de nosotros hace posible, por un lado, sí, que
estas virtudes no estén sueltas, las virtudes que del versículo 12, y sean unidas en un corazón y sean enlazadas, amarradas, afirmadas en nuestros corazones. Pero más que eso, se nos está diciendo entonces que hay una preocupación, y es que personas que son tan diferentes y separadas, si Cristo no está en ellas, entonces seamos unidos en una misma comunidad del Evangelio. En los versículos anteriores se nos dice que en Cristo ya no hay esas diferencias o barreras sociales, económicas que habían o que pudieran haber en nuestros días. Es decir, el amor de Dios en nosotros, recordarás las palabras de Pablo, el amor de Cristo nos apremia. El amor de Dios en nosotros y a través de nosotros toma no solo las virtudes que mencionamos y las mantiene unidas, sino que toma personas tan diferentes, en debilidades, en pecados aún que cometemos, en quejas que podemos dar a otros, en la dificultad o en lo difícil que se torna en soportarnos y perdonarnos. Entonces el amor nos toma a nosotros como individuos, y el amor funciona como un lazo, como un broche, como un eslabón que nos hace avanzar hacia la meta de la perfección, manteniéndonos en unidad. Una vez más, piensa en el barco, solo que ahora la iglesia es tomada o ilustrada como un cuerpo. Nos toma como miembros y nos une en una perfecta unidad a pesar de nosotros. ¿Qué es lo que estoy diciendo con todo esto, mis hermanos y hermanas, y quienes me escuchan? Que nunca disfrutaremos de una verdadera comunión fraternal mediante la tierna compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Nunca podremos perdonarnos ni soportarnos mutuamente si no nos amamos unos a otros. Si el amor no es el vínculo o el broche que nos mantiene unidos y nos encamina hacia la perfección. Pero no podemos vivir este amor sin Cristo. Hoy se habla mucho de amor, pero no se habla de Cristo. Hoy se habla de compasión o bondad, pero no se habla de Cristo. Es decir, no podemos mencionar estas virtudes sin Cristo Jesús, no solo porque no es posible vivirlas, sino porque si las tomamos sin Cristo caeríamos en el moralismo y aún en el legalismo en nuestra vida, aunque pudieran no encajar. Es como a veces, hace unos días escuché de aquella en Canadá, aquella pastora atea. Sí, tal vez te asombre, pero es así. Una pastora atea en Canadá, donde ella dejó de predicar el evangelio, se profesó como atea, pero siguió ejerciendo una función de pastorado en una congregación en Canadá. Y entonces, ahora, ¿qué enseña? Si no cree en Dios, si no cree en Cristo, si no cree lo que la Biblia enseña, ¿qué está enseñando esta mujer? Bueno, escuchaba y leía también que esta mujer se dedicó a enseñar sencillamente acerca del amor, del ser compasivos con otros, del buscar el hacer el bienestar a otras personas, cosas que la Biblia enseña. Solo que hay algo importante aquí, y es el peligro. Se enseñan estas cosas que son ciertas, solo que sacan a Cristo de esto. Entonces, no dejemos engañarnos. No se trata solo de hablar del amor por el amor o de estas virtudes en sí mismas, por las virtudes en sí mismas. Esta unidad, esta comunión, solo es posible porque Cristo es la vida. Recordarás al principio de la carta del capítulo 3. Cristo es nuestra vida y por eso entonces Él está en nosotros y hemos sido vestidos de un nuevo hombre y nos vestimos de aquellas características que son de Cristo. Solo es posible vivir de esta manera si está Cristo, si amamos a Cristo, si Cristo es el Señor, el primero en todo en nuestras vidas. Entonces, el amor nos une de tal manera que hace posible que en el cuerpo de Cristo reine también la paz, como dirá el versículo 15. Mis hermanos, hemos contestado estas 3 preguntas en esta mañana, en este pasaje. Y estas palabras tienen un gran peso si recordamos que esta carta a los colosenses fue enviada con la carta a Filemón que estudiamos también hace unos meses. Recordarás lo que estaba ocurriendo. Pablo le pide a Filemón que reciba y perdone a Onésimo, un hombre que era siervo de Filemón y que lo había traicionado de alguna manera y había huido.
Onésimo conoce a Pablo, se convierte a Cristo y Pablo lo regresa a Filemón con una carta, y con la carta a Filemón llega la carta a los colosenses también, porque allí estaba en esa ciudad Filemón y la iglesia se reunía en la casa de Filemón, y Pablo le pide a Filemón, tanto en su carta personal y ahora le pide a la iglesia de manera general: perdónense, acéptense, vístanse de estas virtudes. Lo que Pablo le dice a Filemón de manera personal respecto al caso particular de Onésimo es lo mismo que le pide entonces a toda la iglesia que se congregaba allí. Y esto también tiene que ver con nosotros. Estas palabras tienen un gran peso y una gran trascendencia para nosotros. Todos necesitamos vestirnos de estas virtudes, porque sin la ayuda del Espíritu Santo dándonos estas virtudes sería imposible ser iglesia. ¿Sí? Sería imposible ser una iglesia. Filemón no habría recibido a Onésimo ni lo habría perdonado sin que el Espíritu Santo lo ayudara a vestirse de esta manera. Sería imposible aceptarnos mutuamente, soportarnos unos a otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, perdonarnos mutuamente. Sería imposible si el Espíritu Santo en su gracia y poder no nos otorga estas virtudes, si no las buscamos desarrollar en nosotros, si no mantenemos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Si vuelves a leer desde el verso 1, notarás el contraste entre los pecados que debemos desechar y las actitudes que debemos desarrollar. Porque la falsa espiritualidad que vimos en el capítulo 2 no solo alimenta nuestro orgullo, también nos separa de otros creyentes, porque nos volvemos en jueces duros respecto a cómo debieran vivir otros. Pero una vez más, hemos dicho que la verdadera espiritualidad sí se va dando en medio de relaciones que a veces son difíciles. ¿Y por qué es una verdadera espiritualidad? Porque son relaciones que están llenas y cubiertas y rodeadas por la gracia mutua. La solución de Dios, mis hermanos, al problema de nuestro pecado en nosotros y entre nosotros no es hacernos mejores versiones de nosotros mismos, como he dicho en varias ocasiones. Es hacernos nacer de nuevo, y al nacer, darnos nueva vida, unirnos a un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en el que estamos creciendo en semejanza a Cristo. La iglesia es una nueva comunidad, la comunidad del Evangelio en la que se vive solo y en gracia. Lo hayas visto o no, lo aceptes o no, necesitas de tus hermanos de la iglesia para crecer siendo como Jesús. Esto no es una utopía, porque el Evangelio no niega la realidad de nuestro pecado. Es más, lo pone en evidencia, pone al descubierto quiénes somos, nuestras dificultades, nuestro pecado, nuestras luchas y lo difícil que es relacionarnos. Pero al mismo tiempo el Evangelio nos muestra la solución: Cristo y su poder transformador, vestirnos del nuevo hombre. Los escogidos, santos y amados de Dios estamos unidos solo por la gracia del poder del Espíritu Santo, una gracia evidente en las virtudes que hemos visto en el mensaje de hoy. Por eso, escúchame bien, cuando te divides de algún otro creyente en la iglesia está herida, la iglesia se debilita y terminamos entonces traicionando nuestro compromiso con Cristo. Por eso tenemos ante nosotros el gran reto de mantener y recuperar, si es el caso, la unidad entre nosotros con un amor ferviente. Podríamos evitar y sanar muchos amargos conflictos entre nosotros si por tener la mente de Cristo estas virtudes fueran la actitud cotidiana de nuestro corazón. Yo te pregunto algo en este momento. ¿Quieres saber si estás progresando en tu peregrinaje espiritual? Yo sé que sí, quisiera saber si estás creciendo. Bueno, Colosenses 3, 12 al 14 y lo que seguiremos viendo en esta serie son una guía para saberlo. Es decir, toma otra vez, luego de una manera
pausada, con una disposición a preguntarle al Señor: Señor, estoy creciendo espiritualmente, me estoy pareciendo a ti. Toma otra vez este capítulo 3 de Colosenses, léelo detenidamente con una actitud de oración y deja que el Espíritu Santo, al ir leyendo versículo tras versículo de este hermoso y gran pasaje, te diga si estás creciendo o no. Y deja que el Espíritu Santo hable otra vez a tu corazón y te diga: aquí necesito trabajar en tu vida. Estoy trabajando en ti en esto, porque necesitas despojarte de estas cosas y necesitas vestirte de estas otras. Así sabrás y así sabremos cómo estamos progresando en nuestra vida espiritual. Con lo que hemos visto hoy, sabemos que hay avance espiritual en nosotros al vestirnos con estas virtudes. Mis hermanos amados, mis hermanos, Iglesia, Vida y Adoración, que les amamos enormemente, como pastores deseamos que todos seamos lo que Dios quiere que seamos. Y para esto necesitamos entender y vivir a la luz de la carta a los Colosenses, una carta para nosotros también. Recordemos desde hoy que vivir a la luz del hecho de que Cristo es el primero en todo se evidencia, como hemos visto, en nuestras relaciones. Si tú dices ser cristiano, si yo lo afirmo, si digo, canto, expreso, oro, defiendo y creo en mi corazón que Cristo es el primero en todo en mi vida y en nuestra vida como iglesia, eso tiene que fructificar en nuestras relaciones. Eso se evidencia en lo que ya somos y en lo que hacemos. Entonces, hoy hemos contestado 3 preguntas. ¿Qué prendas debemos vestir? Bueno, vístete como escogido de Dios, santo y amado de Dios, de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Vístete de esa manera. ¿Por qué debes vestir de esta manera? Bueno, porque nos permite y nos va a permitir soportarnos y perdonarnos mutuamente como Cristo nos perdonó. ¿Y cuál es la prenda que une y nos une? El amor, el vínculo que conduce a la perfección. Recuerda que somos escogidos de Dios, santos y amados, que debemos vestirnos de 5 virtudes que nos permitirán soportarnos y perdonarnos mutuamente como lo hizo Cristo primero con nosotros. Y debemos vestirnos de amor sobre todas estas cosas, pues es el vínculo de la unidad que nos conduce a la perfección. La manera en que nos relacionemos o no será una representación de la gracia o no lo será. ¿Qué vas a hacer hoy, te pregunto, en tu relación con aquel hermano o aquella hermana que no has perdonado? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para perdonar, para soportar, para extender gracia ante aquel que según tú no lo necesitas? Recuerda, el Señor te extendió gracia primero. Hoy nos llamo a todos a renovar nuestro corazón y ser como Cristo. Vístete de Cristo. Amén. Dios, gracias por lo que nos has enseñado y hablado hoy y nos has recordado. Por el poder de tu Espíritu Santo, con humildad, hoy te pedimos, vístenos de esta manera. Transfórmanos de tal manera que Cristo sea formado en nosotros. Necesitamos vestirnos de estas grandes, hermosas e importantes virtudes porque nos asemejan a ti y porque nos hacen ser y vivir como tú pides que seamos y vivamos. Por el poder de tu Espíritu Santo, creemos que es posible. Anhelamos que sea así entre nosotros. Y nos disponemos, Señor, ahora, al saber y recordar estas cosas, ante la responsabilidad de vivir de acuerdo a esta verdad. Amén. Un abrazo para todos, les amamos, sigamos orando al Señor, sigamos con la expectativa de lo que el Señor está haciendo en este tiempo, aún en los tiempos difíciles que estamos viviendo, que el Señor siga obrando en medio de su iglesia, les amamos y recuerda, si lo puedes decir conmigo, que Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración. Gracias que me salvó, perdón que